Queremos dar la bienvenida y agradecer al doctor Eric Ross, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación para darnos una charla sobre cambio climático y especies migratorias. Recordar a los asistentes que no han participado en las otras charlas que este es un proceso de capacitación que hemos abierto al público y especialmente a los funcionarios del área de conservación de la amistad Caribe y a sus actores claves alrededor de las áreas marinas del Caribe, como parte de un esfuerzo de poner en terreno la capacitación alrededor de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Bueno, hicimos una invitación a gente muy importante en el tema marino, en el tema de cambio climático. Hemos tenido en esta iniciativa a la doctora Jimena Samper de la UCR, a don Omar Lizano, un oceanógrafo muy distinguido de la UCR, a don Gustavo Barrantes, un científico de la Universidad Nacional que estudia la erosión costera. Mi persona que tuvo la sesión la semana pasada hablándoles de tortugas marinas y cambio climático. Y hoy tenemos al doctor Ross, a quien le damos el agradecimiento. Queremos solicitar las palabras de bienvenida del representante del área de conservación de la amistad Caribe, el señor Jorge Méndez, y después de esto le damos la palabra al señor Ross. Gracias. Buenos días a todos, a los invitados que nos van a estar contando un poquito de temas de interés para el área de conservación. Es un gusto, como siempre, este tipo de actividades fortalecen las capacidades institucionales y de conocimiento de nosotros como funcionarios. Este es un proceso muy interesante que se ha venido dando en el tiempo, esperando que, de verdad, los diferentes compañeros que han estado participando adquieran las capacidades necesarias y sobre todo que a raíz de estos procesos logremos contar con herramientas de aplicación prácticas, ¿verdad? En el quehacer cotidiano nuestro, en la parte costera, que nos son muy necesarias de frente a las situaciones de cambio climático que se dan día con día, ¿verdad? Entonces, bajo este escenario, bienvenidos. Muchísimas gracias a los participantes. Se van a incorporar compañeros dentro de un momento también, ¿verdad? Para los efectos. Y adelante. Muchas gracias, Olger. Le damos la palabra a Eric, no sin antes agradecer a Costa Rica por Siempre por facilitarnos esta plataforma que nos permite tener más alcance en esta iniciativa. Buenos días, Eric. Buenos días, Didier. Muchas gracias por la invitación a usted, al área de conservación y a Costa Rica por Siempre. No sé si ustedes estarán familiarizados con lo que es Migramar. Entonces, me gustaría tal vez iniciar por ahí una presentación corta sobre qué es lo que hacemos, para que tengan un poco de contexto de la organización, nuestro trabajo y por qué estoy por aquí. Migramar es una organización no gubernamental. Estamos inscritos en Estados Unidos, pero trabajamos desde México hasta Chile, en lo que es el Océano Pacífico, el Pacífico Este Tropical, que es el océano más grande y profundo y violento del planeta, con un 75% de los volcanes submarinos, importantes yacimientos de petróleo y gas, un 60% de la pesca mundial, y se calcula que el valor de la pesca en todo el Océano Pacífico es de 5.8 miles de millones de dólares al año. Y tenemos la presencia de la corriente del Niño y el efecto de la Niña que afectan el clima en todo el planeta. Hay presencia de sitios patrimonio mundial, bastantes en la región. Unos ejemplos solamente de los que hay son las islas del Golfo de California, la isla de Revillagigedo, la isla del Coco, Coiba, Islas Galápagos y Malpelo, más otros que hay en la región. Aquí me estoy enfocando sobre todo en sitios donde trabaja Migramar, o sitios donde hay más investigación de parte de nuestros científicos. Migramar como tal es una red científica que nace en el 2006 como una red de colegas que estaban haciendo investigación en la región y decidieron unificar protocolos de monitoreo. Por ejemplo, muchos de ellos estaban utilizando lo que son marcajes acústicos, que ahora voy a explicar lo que es. Entonces decidieron poder utilizar la misma tecnología para que así, si marcaban un tiburón en Isla del Coco, al migrar a Malpelo o irse a Islas Galápagos, pudiera ser detectado en esos sitios también. Actualmente trabajamos en 11 países, o el área de estudios de 11 países,
y hemos trabajado con más de 20 especies y generado más de 10 millones de datos. Nuestras principales acciones durante los últimos 10 años han sido levantar información de rutas migratorias y conectividad de especies marinas migratorias, evaluar características oceanográficas y batimétricas de la región, evaluar tendencias poblacionales de especies de interés para ver cómo están siendo afectadas por las actividades humanas y por las medidas de manejo que se puedan estar implementando, evaluar la estructura comunitaria de peces de arrecife y evaluar el funcionamiento ecológico de los ecosistemas marinos. ¿Y para qué sirve esta información que hemos estado recolectando de especies migratorias? Bueno, el primer fin que tenemos es entender cómo se mueven las especies por la región, cómo es esa conectividad transfronteriza que puede haber. Puede ser unas zonas de reproducción o de crecimiento de especies cerca de la costa, que luego al madurar se van a islas oceánicas o cruzan fronteras, por ejemplo. Asesorar a los gobiernos sobre la necesidad de nuevas áreas protegidas o expansiones de existentes para formar una red que pueda proteger partes esenciales del ciclo de vida de estas especies. Determinar cuáles son los sitios donde las especies van a ser más vulnerables a las actividades humanas. Estudiar la sobreposición que pueda haber de las rutas migratorias con las actividades del ser humano. Esto no solo estamos hablando de pesca, también estamos hablando, por ejemplo, de tránsito marítimo. Uno de nuestros miembros en Panamá, Héctor Guzmán, ha impulsado lo que son canales de navegación, por ejemplo, en el Golfo de Panamá, que sabemos que es uno de los sitios más transitados del mundo, para reducir las interacciones entre ballenas jorobadas y buques transatlánticos, y comprender el cambio de climático y cómo va a afectar la distribución. Nuestros investigadores han trabajado una gran cantidad de especies, aquí solo podemos ver algunas de ellas. Muchos se enfocan sobre todo en el trabajo con tiburones, y tiburones martillo es uno de las especies más importantes con los que trabajamos, y estamos tratando de diversificar un poco para poder conocer más sobre otras especies. En peces óseos hemos trabajado bastante con atonaleta amarilla, por ejemplo. Tenemos expertos que trabajan con tortugas verdes, laúd, carey, mantas gigantes. Sobre todo las mantas hemos trabajado más en lo que es Perú y Galápagos, y con ballenas azul, jorobada, gris y con orcas. Hasta el momento, bueno, hasta hace un año, habíamos marcado más de 68 peces óseos, 37 tortugas marinas, 59 mantarrayas, 642 tiburones martillos. Como ustedes pueden ver, los tiburones vienen siendo un fuerte de la organización, que queremos un poco diversificar hacia otros especímenes y hacia otros géneros. Tiburones ballena, 113, y otras especies de tiburones más de 600. Aquí este es un receptor acústico que les mencionaba, que el principio de Migramar se da por querer homogenizar un poco en la región cómo estamos haciendo la ciencia. Entonces, por ejemplo, se le coloca una marca acústica que, dependiendo del tamaño del espécimen, puede ser como una batería AA un poquito más grande, y esa marca acústica lo que hace es que envía una señal que puede ser detectada a una distancia de 500 o 1000 metros, dependiendo del receptor. Entonces, eso lo que le da a ustedes es como una presencia de la especie. Entonces, si el tiburón es marcado, por ejemplo, en Golfo Dulce, cuando es juvenil y eventualmente crece y llega hasta Isla del Coco, podría ser detectado dependiendo de la vida útil que tenga la batería del dispositivo. Esto fue uno de los fuertes de nuestro inicio, pero nos hemos dado cuenta que, aunque esto es muy útil para darnos presencia y movimiento entre sitios, le hace falta ese distintivo de qué es lo que hacen mientras van de Golfo Dulce a Isla del Coco a Galápagos. ¿Es una línea recta o deambulan por ciertos sitios? Entonces, más recientemente nos hemos estado enfocando en lo que es tecnología satelital, que es como un GPS que se le coloca al animal para poder conocer cuáles son sus movimientos de una mejor forma. Aquí pueden ver, por ejemplo, un mapa que se ha hecho con marcajes satelitales, tanto de datos de científicos de Migramar como de colaboradores o científicos amigos que nos han aportado, nos han dado sus datos para poderlos analizar. Todos ustedes pueden ver toda esta gran maraña de conectividad que hay en la región. Aquí, tal vez de bastante interés, es estas marcas verdes por aquí, son de tortugas baula que han sido marcadas en Costa Rica, en Playa Grande. Todos ustedes pueden ver cómo de Playa Grande se va expandiendo como un cono a toda una gran zona de alimentación que hay hacia el Pacífico Sur.
y estos rosados son de tiburón de martillo que se han marcado y la conectividad que puede haber entre Galápagos, Coco y Malpelo. Entonces, es de gran interés para nosotros conocer cómo son esas vías que conectan los diferentes sitios. Aquí este es un mapa tal vez un poquito más sencillo, donde podemos apreciar estos movimientos de especies migratorias como una forma más directa, sin ver todos los pasos que hacen. Y esto nos va a traer a la razón por la que estamos aquí hoy, cómo el cambio climático podría afectar estas rutas migratorias, o podría afectar las poblaciones o los hábitats idóneos para las especies migratorias. Hemos logrado identificar 3 grandes migravías o sitios de conectividad en la región. Uno es entre Coco y Galápagos, otro es entre Isla Coiba en Panamá y Isla Malpelo en Colombia, y el tercero es la migravía del Pacífico que conecta lo que es Baja California Sur con Isla Revillagigedo. Hay otras migravías que hemos identificado, pero estas son las 3 principales con las que estamos trabajando actualmente. Para darles tal vez un ejemplo de cómo esta información ha podido ayudar en la región, este es un mapa de las áreas protegidas del 2017 en la zona. Aquí me gustaría señalar la observación de que se fijen en lo que son los sitios oceánicos, Isla del Coco y Montes Submarinos, Galápagos, Cordillera de Coiba, Yurupari y Malpelo. Y las recientes declaraciones de los países, vemos cómo se han extendido bastante los sitios oceánicos y conectado estos migravías, estas zonas de importancia entre las áreas costeras y áreas oceánicas o entre áreas oceánicas. Y mucha de esta información ha sido posible gracias a datos de distribución de especies que nos permiten aconsejar a gobiernos o nos permiten aconsejar a los científicos justificando estas expansiones, cómo deberían de darse. Ahora sí, ya entrando a temas de cambio climático, acabo de ver que Didier dio una charla de tortugas. Yo tengo que ir a filmilas de tortugas, entonces probablemente va a ser un poco repetitivo, pero la idea es conocer un poquito cómo podría afectar ese cambio climático, sea cambios en temperatura o nivel del mar a diferentes especies migratorias. Este es un ejemplo de un estudio que se hizo en la Ascensión, donde han predecido o han tratado de modelar cómo la temperatura en la arena y la temperatura en lo que es el ambiental podría ir cambiando en los próximos años. Y me imagino que Didier les comentó que la temperatura de la arena va a ir ligada a, a los porcentajes de macho a hembra en las camadas o en los nidos de las tortugas. Entonces, cómo esta temperatura al ir aumentando va a cambiar estas proporciones sexuales y va a afectar a las poblaciones cuando sean adultas, va a dificultar la reproducción porque van a haber diferentes porcentajes. Entonces, de aquí la importancia de esfuerzos como los que se han hecho en Costa Rica de poder reforestar zonas costeras, playas costeras con árboles nativos para reducir un poco ese incremento en la temperatura de la arena, para tratar de reducir este impacto. Este es otra filmina donde vemos lo que potencialmente podría causar ya no temperatura, sino un aumento en el nivel del mar. Entonces vemos en la Gran Barrera de Arrecife ejemplos de diferentes escenarios, entonces donde hay poco incremento en nivel de mar a mucho, y vemos el porcentaje de área disponible para anidación de las tortugas, cómo se va inundando. Entonces, si los cambios en lo que es nivel del mar fueran solo 0.18 metros, potencialmente no se inundarían tantos sitios, pero si llegamos a un escenario bastante extremo de 0.8 metros, vemos que hay sitios que podrían perder un 25 hasta casi un 5% de su porcentaje de área disponible a anidación. Entonces, ¿esto qué significa? Que las tortugas podrían estar anidando en zonas que van a ser lavadas por el mar y se van a perder todos esos huevos, todos esos nidos. Entonces, por supuesto, va a afectar cuántos nidos son viables, cuántos neonatos están naciendo y eventualmente cuántos van a llegar adultos, afectando las poblaciones a futuro.
Igual en Australia, vemos el porcentaje de área disponible para anidación, áreas que son inundadas y áreas inundadas completamente o nidos inundados. Entonces, bajo escenarios donde se mantienen las cosas parecidas a escenarios donde más extremos, en el negro, entonces vemos cómo se va reduciendo o se va aumentando, perdón, el área de inundación y los nidos que van a estar afectados. Entonces, este es un cambio muy importante. Sabemos que las tortugas son muy fieles, tienen una fidelidad geográfica, entonces en tiempos geológicos de miles o cientos de miles de años podrían adaptarse. Sin embargo, en casos como este, donde estamos hablando de decenas de años, las tortugas no van a poder hacer un cambio porque esa fidelidad va a ser constante ese sitio de anidación y va a afectar su población. Esto también podría ser un problema, por ejemplo, se discute o se cree que los tiburones martillo también tienen cierta afinidad por sus sitios de crianza, entonces se cree que las hembras adultas regresan a parir a donde ellas nacieron, entonces es muy probable que no haya una suficiente capacidad de adaptación en lo que son tiburones martillo tampoco. Entonces son cosas que tenemos que estar observando para ver cómo se podrían ver afectados. Esto es en Bonaire, en el Caribe, y es otro ejemplo de cómo podría afectarse el área disponible de la playa en diferentes escenarios, en diferentes playas. Entonces vemos como cuando vamos llegando a extremos más altos, se va reduciendo esa área disponible de anidación. Eso tal vez un ejemplo aéreo en el Mediterráneo, donde nos permite por medio de imágenes con drones verlo más visualmente, donde un cambio en punto 40 de 48 centímetros en la playa hasta 1,20, vemos cómo se va reduciendo el perfil de playa, cómo se va reduciendo esa disponibilidad. Vemos los puntos verdes donde son zonas de anidación actuales o nidos actuales que se tienen registrados y morados, y como ese cambio o ese aumento en el nivel del mar va a causar que las olas, que el agua esté llegando a muchos sitios de los esté lavando. Este es un modelo que hizo uno de nuestros miembros, César Peña Herrera, sobre una predicción en lo que es posibles cambios a nivel superficial en la región del Pacífico Este tropical, y también se observa el Caribe, donde los colores azules es donde habría una reducción en lo que es temperatura, predecido en los próximos 20 años. Nos vemos que en la zona de Galápagos y un poco en el norte del Perú habría un descenso en temperatura, pero vemos que lo que es el Panama Bight, en el Golfo de Panamá, en la zona costera de Colombia, van a percibir un aumento significativo de varios grados. Vemos que en el Pacífico Norte de Costa Rica, la zona del Domo y en aguas internacionales también se podría predecir un aumento en temperatura superficial. Vemos como un rosado donde el aumento no va a ser tan grande en sitios oceánicos, y observamos que el Caribe es como una luz roja que nos está dando una alerta. Aquí vale hacer una distinción aquí. Esto es temperatura superficial. Los cambios de superficie van a ser diferentes a cambios de mayor profundidad, que es uno de los cuidados que debemos de tener a la hora de discutir cómo esa temperatura podría afectar a especies marinas. Porque en el pasado se decía, bueno, si va a aumentar tantos grados en la temperatura, 3 o 4 grados, las especies simplemente van a migrar al norte, a latitudes mayores o inferiores en el sur, y va a ser una migración geográfica, pero también debemos considerar que hay especies que tienen rangos de alcance de temperatura o de profundidad, que tal vez en vez de migrar cientos de kilómetros de una tunaleta amarilla hacia el norte o hacia el sur, podría simplemente migrar 10 o 20 metros hacia abajo y estaría a una temperatura idónea. Entonces, cuando analicemos el efecto de las especies y su comportamiento, debemos considerar la tridimensionalidad del mar. Este es un estudio que se realizó sobre la pesca ilegal en Isla del Coco, y siempre es una anécdota que me gusta contar,
Aquí lo que se hizo fue marcar las observaciones de embarcaciones o de artes de pesca que se encontraron, perdón, de líneas de pesca encontradas 2012, 2013 y 2014 en la isla. Y vemos que el comportamiento que se observan siempre los guardaparques es que usualmente ponen la línea de pesca al sur de la isla y lo que es la corriente marina la lleva hacia el norte. Entonces, o lo ponen fuera del área protegida o lo ponen cerca o dentro, pero lo que hacen es que ellos simplemente navegan al norte y esperan que la línea cruce lo que es el Parque Nacional. Y al tener radioboyas en la línea de pesca, ellos pueden detectarla con GPS y la pueden ir a buscar. ¿Por qué tengo esta gráfica aquí? Esto fue de 2012 al 14. Por ahí un año el niño bastante fuerte y recuerdo haber estado en una reunión donde pescadores le preguntaron a los guardaparques o les pidieron información de observaciones de embarcaciones de pesca y de líneas en la isla del Coco durante el último año. Y los guardaparques dijeron que no se habían detectado. Entonces los pescadores empezaron a sacar pecho y dijeron, ven, nosotros estamos comportándonos diferente, estamos siendo más responsables. Pero lo interesante es que era un año niño donde la temperatura superficial había aumentado bastante y era un año niño muy intenso, muy largo. ¿Y eso qué fue lo que hizo? Como les decía, no solo significa que las especies se dirijan hacia otras zonas geográficas, pero también afecta a profundidad. Muchos de los especies lo que hicieron fueron más profundo y fue observado por los turoperadores, donde registraron que los tiburones martillo, que atunes, que usualmente se veían en gran cantidad, se veían en menos cantidad y a profundidades mayores. Todos los pescadores sabían perfectamente que ellos no estaban comportándose normalmente, no estaban yendo a pescar ahí, porque simplemente no estaban disponibles los recursos como habían estado en otros años. Al año siguiente que vino la niña, las aguas se enfriaron, la isla del Coco se volvió a llenar, los turoperadores estaban felices porque nuevamente hubo un aumento en lo que era tiburón martillo, en otras especies de tiburón, en aleta amarilla, y los guardaparques inmediatamente detectaron que los pescadores estaban entrando otra vez. Entonces no fue un cambio en comportamiento, un cambio en responsabilidad, simplemente el recurso no estaba ahí y por eso los pescadores no estaban actuando. Entonces es una de las cosas importantes que debemos de considerar como manejadores a la hora de asignar recursos también. Si sabemos que por temperaturas va a haber menos recursos, tal vez el recurso de patrullaje lo podemos disponer en otras actividades o de otra forma que nos ayuda también a organizarnos a nosotros como manejadores de un área protegida. Este es un mapa, es un estudio que se realizó sobre una predicción de cómo podrían cambiar lo que son especies transfronterizas. Por ejemplo, la atún aleta amarilla es una especie transfronteriza, no se queda solo en Costa Rica, está migrando entre los países. El dorado es una especie transfronteriza. Los tiburones como el martillo o el C2. Entonces, ¿cómo podrían verse afectadas su distribución o su presencia en las zonas económicas exclusivas con consideraciones de cambio climático hasta el 2100? Entonces vemos que lo que son los rojos más intensos es un aumento en especies disponibles en la zona. Entonces vemos que en teoría, por ejemplo, lo que es Costa Rica, perdón. Sí, no, Franco, pero ya bueno los otros chiquitos ya. Ya los tuyos. Y cuando nos tratamos de estar solo no, pero a la vez, a lo mejor había un rollo, no hay otro rollo. No sé si alguien le puede poner en silencio al compañero. Gracias. Entonces vemos que habría un efecto de cuántas especies transfronterizas podría haber en las zonas, según este estudio. El mismo estudio nos indica un cambio en cuándo estos, en qué año estos stocks compartidos transfronterizos se podría dar. Vemos que en Costa Rica para lo que es el 2050 se podría estar prediciendo que podrían haber cambios en estas especies transfronterizas. Podríamos perder algunas, podríamos agregar algunas. Y en la región por lo general vemos que los impactos van a ser bastante prontos. En lo que es Galápagos, Colombia, Ecuador continental, es más pronto ese cambio. Panamá, Costa Rica es un poquito más lejano, pero va a tener efectos significativos. Y esto es para los 5 stocks principales de captura en los países. Ahora entrando tal vez un poco al tema de lo que son efectos sobre las ballenas. Este caso
no va a ser tan significativo para Costa Rica porque estamos hablando de presencia de las ballenas en los hemisferios o en las zonas más frías durante el verano, sitios donde están alimentando. Entonces vemos, por ejemplo, Nueva Zelanda, cómo en la actualidad está esa distribución y cómo conforme pueda aumentar la temperatura, va a afectar la distribución o la presencia de su alimento. Entonces las ballenas van a ir migrando hacia el sur buscando ese alimento. Esto para ballena azul es significativo porque en lo que es el domo térmico es un sitio que se ha documentado la alimentación de la ballena azul en el domo térmico. Entonces, los cambios en temperatura en aguas costarricenses, nicaragüenses y aguas internacionales de otros países de Centroamérica podrían ocasionar que ese alimento de las que ellas se nutren pudiera estar más profundo, podría estar más alejado de la costa. Entonces va a afectar su presencia porque ellas van a venir aquí a alimentarse y a tener sus crías. Entonces hay que todavía investigar un poco más cómo podría ser ese efecto. Este es interesante para nuestro caso. Es un estudio de cómo la temperatura en islas de Oceanía podría afectar a lo que son zonas de reproducción y zonas de nacimiento de ballenas jorobadas. Entonces, siendo Costa Rica como un sitio muy importante para ballenas jorobadas del hemisferio norte y del hemisferio sur, podemos ver o podemos pensar que podría ser un evento similar a como ocurriría en Oceanía en nuestro caso, donde vemos que la idoneidad del hábitat en rojo es donde es más alto, en azul es menos idóneo. Entonces vemos que hay una reducción en idoneidad de hábitat en la zona, en las diferentes islas del Pacífico. La ballena jorobada, esta idoneidad de hábitat está sobre todo se define por dos temas. Uno es el perfil hidrográfico del fondo marino y la otra es la temperatura. Entonces, esta combinación es usualmente lo que va a dictar la preferencia de la ballena jorobada por estos sitios. ¿Por qué el perfil del fondo? Porque si la ballena viene a tener su cría, va a buscar sitios que sean poco profundos para que la cría nazca, y mientras la cría está aprendiendo a nadar, a bucear, a respirar, entonces lo ideal es que sean zonas no muy profundas para que la cría esté más protegida. Entonces, la combinación temperatura y fondo podría causar que si la temperatura es muy alta o no está en los rangos preferidos por la ballena, simplemente vaya a tener la cría en otros sitios. Ahora les voy a hablar un poquito de tal vez el fuerte que yo les comentaba al inicio, que es el tiburón martillo para nosotros. En el Pacífico este tropical, sobre todo, es una especie que es tanto pelágica como costera. Costera es en sus estadios juveniles, cuando recién nacidos, las hembras usualmente vienen a parir en zonas de manglar o zonas cerradas como lo es el Golfo Dulce o el Golfo de Nicoya, y los neonatos se quedan en estos sitios unos ciertos meses, y conforme van creciendo se van alejando un poquito de la zona de anidación, de nacimiento, y eventualmente migran a zonas oceánicas, siguiendo siempre perfiles submarinos de cordilleras submarinas, a llegar a sitios oceánicos, sitios de alimentación, sitios de estaciones de limpieza como la Isla del Coco. Y tienen un comportamiento muy interesante que es la formación de cardúmenes en los manglares y en zonas poco profundas en la costa, y también forman cardúmenes a la hora de llevar a cabo sus migraciones, a la hora de acercarse a arrecifes en zonas oceánicas y zonas poco profundas. Para las regiones de particular interés en Costa Rica, lo que es Isla del Coco, que es un sitio una estación de limpieza y es un sitio importante en la migración de esta especie. De Rabasierpe, Golfo de Nicoya y Golfo Dulce son sitios de crianza y de reproducción, y donde vienen a parir las hembras. Isla Coiba y el Golfo de Chiriquí son importantes en Panamá, cerca de la costa, y la cordillera de Coiba sigue el perfil de Isla Coiba hacia Malpelo en Colombia, entonces una cordillera submarina.
En Colombia tenemos Malpelo y Yurupari, que son zonas de cordilleras submarinas importantes, que son utilizadas para migración, y el Chocó, la zona norte de Colombia, y hacia el sur también, zonas de crecimiento de la especie. En Ecuador tenemos muchas zonas costeras donde crecen los neonatos, y las Galápagos para los adultos. Hablamos aquí de unos ciertos predictores ambientales que utilizaron en este estudio para ver cómo podría afectar el cambio climático a la especie, y se analizaron los efectos que podría tener en la fisiología de los tiburones un cambio en temperatura. Entonces, cómo esos aumentos en temperatura va a afectar esa fisiología del animal, y cómo afectaría el metabolismo al incrementarse la temperatura. Esto va a causar diferencias en el metabolismo, va a causar que no esté tan cómodo el animal. Esto va a causar a su vez cambios en patrones de distribución, tanto geográficos como de profundidad que les mencionaba. Va a causar una variabilidad en los patrones migratorios, cuando están migrando entre los sitios, disponibilidad del alimento, por ejemplo, los cambios en comportamiento, cuándo se va a estar reproduciendo, cuándo va a alimentarse, y una aceleración de los procesos metabólicos debido a esa reducción en oxígeno. Entonces, este análisis se hizo bajo una serie de predictores sobre el efecto, sobre cómo iría a cambiar. Entonces, se hizo un modelaje considerando temperaturas del 2000 a 2020, y que entonces se mantuvieron bajo este rango. Un escenario optimista donde solo cambiaría la temperatura 1.6 grados al 2050, y un escenario, perdón, aquí dice optimista, pero no es más bien menos optimista, donde la temperatura cambiaría a 4,3 grados al 2050. Entonces aquí podemos ver igual la idoneidad de hábitat es más alta en el rojo, más baja en el verde. Vemos que si las cosas se mantuvieran igual, vemos unos verdes más claros en todo lo que es Costa Rica, Panamá, y hacia las islas oceánicas como una idoneidad de hábitat más alto. Si el cambio fuera de 1.6 grados, vemos que toda la zona costera de repente se vuelve mucho menos idónea para la especie, e incluso las zonas oceánicas todavía se mantienen un poquito aceptables, pero va cambiando, y bajo un escenario de 4.6 grados vemos que hay un cambio completo en todo el área. Incluso las zonas oceánicas aquí, Galápagos y la del Coco, se reduce bastante. Si observamos más al sur, vemos lo opuesto. En el sur de Ecuador y Perú vemos una idoneidad alta en la zona costera y una idoneidad en zonas oceánicas, y conforme se dan estos aumentos, vemos que la zona costera de repente hacia latitudes inferiores va aumentando. Entonces se va volviendo una zona como más idónea, porque de repente las temperaturas de aquí eran muy frías, y al aumentar un poco los grados, entonces van a llegar a un rango idóneo para el tiburón martillo. Lo que no sabemos es cómo esto podría afectar, por ejemplo, la anidación, la anidación no, sino el tener las crías. Si esta fidelidad de las hembras es muy fuerte y están regresando a Golfo Dulce, ¿cómo podría afectar este aumento de las temperaturas, el metabolismo de los neonatos o de las crías en las zonas costeras? ¿Cómo afectaría su disponibilidad de alimento? Las hembras irían a parir a otras zonas hacia el sur. Podrían adaptarse a estos cambios y parir en otras zonas y dejar de venir a Costa Rica, Panamá o a Colombia. No sabemos todavía qué tan fieles van a ser, y si es suficiente el tiempo que van a tener disponible las décadas para estos cambios para poder realizar ese cambio o no. Una serie de recomendaciones y observaciones que tenemos en este caso para los tiburones martillos fue continuar recolectando datos de distribución. Es muy importante seguir generando información científica, ojalá por ejemplo con marcaje satelital para poder interpretar esa distribución de rango y ver las temperaturas que están prefiriendo, ver si hay cambios durante épocas del niño y épocas de la niña en esa distribución, en esos patrones migratorios. Desarrollar e implementar estrategias de conservación para la especie según escenarios futuros. Lo que es conservación marina es algo que usualmente tarda mucho tiempo para poder implementar una medida de manejo y
y son varios años y estamos pensando en lo que está pasando ahora, lo que está pasando hoy para cuando se implementa. A veces han pasado 2 o 3 años, entonces era para lo que pasaba hace un par de años. Y tenemos que cambiar un poco ese pensamiento y sí tenemos que hacer cosas ahora, pero también cosas a como van a ser en 5, 10 años, 20 años plazo, para poder estar yendo un poco adelante de lo que va a suceder. Porque si mantenemos medidas a lo que es hoy, cuando estos efectos vayan a estar, no vamos a tener una capacidad de reacción sabiendo que pueden durar varios años en tomarse esas medidas. Es importante incorporar datos de cambio climático en el diseño de las redes de áreas protegidas y de otras opciones de ordenamiento que no sean áreas protegidas, por ejemplo, cierres pesqueros, sitios de pesca responsable o los cierres que hay en Costa Rica al atún de cerco. Entonces, si podemos ir incorporando estos datos de cambio climático, podemos ir trabajando cada 5 años, cada 10 años, reevaluando cómo se está cambiando, podemos ir cambiando esa red o mejorando el diseño de esa red de áreas protegidas para que también pueda responder al cambio climático. Si la distribución de las ballenas jorobadas o de las tortugas o de los tiburones está cambiando, necesitamos esa capacidad de respuesta a tiempo para poder continuar protegiendo las especies. Es definitivo que las medidas de manejo actuales no van a garantizar la sostenibilidad de las especies a largo plazo. Entonces debemos estar mejorando las medidas que tenemos de protección, de manejo, reducción del pesca incidental, pensar más en temporalidad de artes de pesca. Sabemos que en ciertas épocas del año se dan altas capturas incidentales de tortugas marinas en Costa Rica, cerca de la costa, que es cuando están aproximando a anidación. Entonces podemos cambiar los artes de pesca o cambiar los sitios de pesca para reducir ese efecto negativo, que las poblaciones estén más saludables, entonces puedan enfrentar mejor los temas de cambio climático. Las áreas costeras, como vimos, son particularmente vulnerables. En el caso de los tiburones martillo y para otras especies, como hablaba al inicio de las tortugas marinas, son sitios donde los cambios en temperatura van a ser más significativos porque no está ese perfil de profundidad que mencionaba. En las especies hay menos profundidad, menos capacidad de cambio, y además las zonas costeras se van a ver afectadas, reducción en lo que es perfil de playa, efectos sobre los manglares. Si se empieza a meter más el mar, la proporción de agua dulce con agua salada que necesitan los manglares iría cambiando su distribución. Y también la idoneidad ambiental para el final de Winnie, como les mencionaba, cambiará hacia latitudes mayores. En este caso veíamos como esa idoneidad en Perú va a ir aumentando conforme vaya cambiando la temperatura superficial en las zonas costeras, y en lo que es zonas oceánicas también va a ser más idóneo estar un poquito más alejado. Y en esto quiero repetir que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de cómo se van a cambiar la disponibilidad de especies marinas, tiburones, atunes, picudos, porque es algo que todavía se está discutiendo bastante. En el pasado se hablaba mucho del tema del efecto invernadero y cambio climático, y se hacían modelajes de predicción de cómo iba a cambiar, y hemos visto que esos modelajes eran muy conservadores con lo que en realidad está pasando. Los científicos al inicio empezaron a decir, bueno, si aumenta el grado de la temperatura, podría suceder esto, pero dentro de esos modelos no incorporaban qué iba a pasar, por ejemplo, con la tundra y la liberación del gas metano, qué pasaría con un menor espejo de nieve disponible para reflejar la luz solar, entonces se captaría más calor. Entonces, han ido mejorando esos modelos, y lo mismo tenemos que hacer nosotros para mejorar los modelos de predicción de las especies conforme vamos aprendiendo. Podría ser que las especies migren más profundo y no necesariamente a otras latitudes. Puede ser una combinación de ambos. Podría ser que las especies sí se logren adaptar o no se logren adaptar a estos cambios. Entonces, es algo que tenemos constantemente que estar investigando y estar desarrollando y tener la capacidad de respuesta para cambiar nuestras medidas de manejo. No sé si tienen alguna pregunta sobre algunos de los temas que he presentado. Sé que es mucha información y muchos temas. Gracias, Eric. ¿Terminaste? Sí. Bueno, te agradezco muchísimo el esfuerzo y la recopilación de la información. Tengo 3 personas levantando la mano y
antes de proceder a darles la palabra y que hagan sus preguntas, quiero hacer un breve resumen de algunas de las conclusiones que alcanzaste con tu presentación. Una de las cosas que me queda clara es que para poblaciones, especies y ecosistemas, entre más sanos, soportan más los efectos. Y eso lo vemos los efectos del cambio climático. Eso lo vemos en estas diapositivas que vos presentaste relativas al tamaño, cómo se han ampliado las áreas en el Pacífico, ¿verdad? Entonces, esas áreas más grandes nos permiten, perdón, que me están diciendo que abra la cámara, listo. Nos permiten soportar mejor los efectos del cambio climático. Esa es una de las conclusiones a las que llegamos. La otra, y lo decías muy claramente, es que nos hemos dado cuenta que en los escenarios estudiados en el pasado nos quedamos cortos, y especialmente en analizar el efecto cascada de un efecto tras otro, el efecto sumado de esto. Lo que hace es que el impacto sea mucho mayor y que lo hayamos menos evaluado, menos calificado, si se puede decir. De manera que ahora estamos viendo cosas más severas de las que hace 10, 15 años se esperaban. Y por eso tu recomendación es muy importante en ir un paso adelante, el planificar con horizontes mayores a los que hoy día se planifica para hacer la mitigación de impactos. Y esto incluye también los impactos del cambio climático. Y por supuesto, algo que dijiste al comienzo de tus conclusiones, es el tema de que hay que basarse en la ciencia y en la investigación. Lo que es muy importante y lo que nos lleva a nosotros en un país como Costa Rica, que se invierte muy poco en la investigación, a pesar de ser líderes en muchas de las iniciativas de conservación, incluyendo la conservación marina, es poco en términos porcentuales lo que se invierte tanto dentro de áreas protegidas como fuera de áreas protegidas para temas. Hoy día nos interesa mucho el cambio climático, porque es un tema que se nos puso de moda, por decirlo de una manera, y lo que ciertamente está pasando es que nos están mojando los pies, se nos está yendo la costa, se están perdiendo las especies, y eso crea la urgencia de invertir para conocer y reaccionar, ¿verdad? Adaptarse. Finalmente viene mi pregunta. Reconociendo toda esta información que ustedes están generando en la cuenca del Pacífico, ¿qué es tu visión hacia el Caribe? En un Caribe donde no hay aguas internacionales, los límites pegan un país con otro, que tenemos abundancia de migratorios, ¿verdad? Migratorios como el sábalo, el tarpon, o manatís, o otros mamíferos marinos, tortugas marinas. ¿Qué visión tenés? ¿Tenemos la posibilidad a nivel Caribe de tener esfuerzos de la índole de Migramar? Gracias, Eric. Yo creo que en ese mapa de predicción del cambio en temperatura superficial vimos el color rojo intenso del Caribe, y me parece que eso es como una señal de que si bien en la situación en el Pacífico hay que abordarla pronto, en el Caribe es todavía más importante. Es una cuenca más cerrada donde es menos, en la profundidad, los periodos de profundidad no van a ser tan fuertes como en el Pacífico. Entonces, por eso veíamos que esas temperaturas superficiales es muchísimo, los cambios son mucho más importantes. La coordinación me parece que en el Caribe es más, sí es importante, en el Pacífico que es tropical, es todavía más valioso en el Caribe. Como vos dijiste, hay una transposición muy fuerte, o no hay aguas internacionales, todos los países están limitando uno con el otro, hay una gran conectividad de larvas, de especies migratorias, de especies arrecifales. Hay una especie que tal vez no se considera mucho migratoria en el Pacífico porque se mantiene dentro de un país, no se mueve mucho. En el Caribe esa misma especie podría estar pasando entre diferentes zonas económicas exclusivas. Entonces, yo creo que es más importante la cooperación transfronteriza, y es más importante actuar con celeridad, con mayor apremio, porque me parece a mí que los efectos se podrían sentir más rápido en el Caribe que en otros sitios. Al ser, sobre todo en Costa Rica, que tiene una zona económica exclusiva tan limitada, cualquier migración de especies a zonas preferidas o más profundas se va a notar muchísimo más rápido que en el Pacífico. Excelente, Eric, excelente. Ahora quiero darle la palabra, abrir la sesión a las preguntas. Tengo 2 personas con la mano levantada. Laura Palacín, por favor.
Yo creo que se marcó por error la mano levantada. Listo, entonces le damos la palabra a don Gustavo Induni. Buenos días, gracias, Didier. Buenos días, Gustavo. Justo. Y colegas. Yo tengo bastantes ideas cruzadas viendo toda esa información tan rica, tan valiosa. Quisiera hacer un comentario y después una pregunta. El comentario es que bueno, yo no soy formado en biología de ambientes marinos, más en la parte terrestre, pero se me reafirma con toda esa información que nos compartía Erika ahora, la idea que ya tenía, en el sentido de que el concepto o la distinción, digamos, conceptual entre lo que es una especie no migratoria y una especie migratoria, tiende a diluirse con mucha más facilidad en el entorno marino que en el terrestre. Es decir, es más difícil establecer un límite claro, ¿verdad? Entre lo que es una especie con características estrictamente migratorias y las que no lo son, pero facultativamente pueden entrar un poquito en ese juego, en virtud sobre todo de los cambios de escenario. Y intuyo que en el entorno marino, entonces, dada esta circunstancia, la cooperación regional es harto más importante que en el caso terrestre. Si para conservar especies migratorias terrestres necesitamos de la colaboración de los países en el entorno, en el ámbito marino, siento que esta colaboración no es algo facultativo, es algo que tiene que darse, o de lo contrario las especies van a desaparecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros, así lo uso entre comillas, nuestros tiburones martillos y nuestras tortugas marinas, por ejemplo, entre otros grupos, de repente van a dejar de ser nuestros conforme los patrones que se adelantan en esta información que nos comparte Eric se vayan consolidando. Y de repente las playas de anidación se irán corriendo, y los hábitats de reproducción y de alimentación de ciertos grupos marinos se irán corriendo. Eso no significa que vaya a desaparecer completamente probablemente el stock de ciertas especies en el país, pero sí vamos a tener menos cantidad de individuos, menos presencia temporal durante el año, etcétera. Ciertas cosas que se pueden intuir, que huelen, digamos, de lo que nos comparte Eric. Y eso nos lleva a pensar que lo que Costa Rica ha estado tan afanosa y orgullosamente tratando de proteger, de poco va a valer en el futuro si no hay un esfuerzo realmente regional. Lo cual me lleva finalmente a la pregunta, y tiene mucha relación con lo que planteaba Didier, Eric, y es en qué medida las actuales redes, las redes que actualmente existen, son suficientes para poder contener y para hacerle frente a esos esfuerzos de conservación, porque ya no vamos a hablar de las tortugas de Costa Rica ni de los tiburones de la isla del Coco, sino que vamos a hablar de los recursos regionales. Todo va a ser regional, tanto más en el cuanto se vayan digamos, afirmando estos patrones que ya nos has compartido y que yo siento que nos van a agarrar casi que sin estar preparados, porque los plazos que se plantean ahí son realmente cortos. Entonces, ¿qué tanto estamos trabajando en esa red de colaboración regional para que todo el hemisferio, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y más allá del Caribe inclusive, porque creo que hasta fuera del Caribe había movimientos en el Atlántico que hay que contemplar? ¿Estamos preparados para eso a nivel de colaboración, o hacen falta acuerdos nuevos, hacen falta alianzas nuevas, mecanismos de movilización de recursos adicionales? Porque es que si esto no se trabaja, no importa lo que podemos hacer a nivel local, digamos, con sensores acústicos, que es muy valiosa la información, o con información inclusive satelital. ¿Cómo podríamos realmente entrar a hablar de planes de conservación regionales si no existe una plataforma de coordinación e integración de voluntades entre países? Porque la flota pesquera que está en Sudamérica no obedece a la legislación nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos esa integración? Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tal vez para iniciar, concuerdo con que el tema migratorio en el mar es un poco más difícil de catalogar. Como Migramar trabajamos con lo que son llamadas especies altamente migratorias, como que tienen escenarios migratorios mucho más amplios, pero ciertamente hay especies de meros o pargos que migran entre zonas de manglar cuando son juveniles a islas que pueden estar a 10 millas cuando son adultos. Entonces, puede ser una migración pequeña como esta o altamente migratoria, que fue lo que yo me enfoqué. Hemos visto efectos por ejemplo, en la península de Nicoya. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Mar Viva, que hablábamos con pescadores y nos decían que en Año Niño ellos tienen que alejarse más de la costa porque el pargo está
en vez de estar a 20 metros, está a 60, 70 metros de profundidad, entonces tienen que ir a pescar más lejos, a más profundidad. El recurso sigue ahí, pero migró a aguas más profundas. En el tema de cooperación regional, no, tal vez Didier puede responder la parte del Caribe, donde yo no estoy muy familiarizado, pero en lo que es Pacífico está lo que es el CEMAR, el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que está constituido por Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, y en la actualidad México está como observador, donde hay ciertos esfuerzos de cooperación desde hace casi 20 años. Sin embargo, a mi sentimiento, estos esfuerzos, aunque en este momento hay mucho interés en la zona, van demasiado lento. La coordinación se está dando, pero no se está dando los pasos que idealmente necesitaríamos. Necesitamos como un impulso, y el año pasado, cuando se hizo la declaratoria de Glasgow de los 4 países, declarar una reserva de biosfera, fue como un impulso inicial, donde de repente hay mucho recurso disponible para trabajar en la zona, pero necesitamos todavía movernos más rápido para poder implementar temas de mejorar estas redes de trabajo o estas redes de áreas protegidas, mejorar lo que es coordinación regional en medidas pesqueras. Por ejemplo, si ustedes vieron esos mapas de áreas protegidas, en lo que es Costa Rica, en Bicentenario, el área nueva que se creó, no se permite el cerco, pero sí se permite el palangre. Y en lo que es Hermandad, que es el área que colinda en Ecuador, es al revés. Se permite el cerco, pero no se permite el palangre. En lo que es Cordillera de Coiba, un 60% del área es no TEC, donde no se puede pescar, y colinda con Colombia, esa zona de no pesca, y Colombia ahora está desarrollando los planes de manejo para las expansiones de Yurupari y Malpelo. Entonces tenemos que mejorar esa coordinación entre los países, hablarnos y que las medidas sean correspondientes para que haya un beneficio. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos una zona de exclusión en la zona costera del cerco que otros países como Colombia quieren emular. Entonces, y Panamá tiene prohibido el cerco en toda zona económica exclusiva. Imagínense si Costa Rica, Panamá, que lo excluye en toda la zona, Colombia y Perú tuviera una zona de exclusión costera al cerco, el beneficio que eso podría traer. Entonces, trabajar en conjunto para este tipo de medidas se hace en el Caribe con la langosta y la migración de la langosta de alguna forma. Tal vez no de la mejor forma posible porque hay ciertas violaciones o intensidad de pesca, pero sí hay esfuerzos que yo creo que debemos de construir sobre ellos y ver cómo pisamos un poco el acelerador. Hace 2 semanas estuve en una conferencia donde estaban presentando personas del sector de energía eólica en el mar y ellos decían, y yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionaban, que pisar el acelerador o querer acelerar las cosas no significa que se van a hacer mal. Tenemos que asegurarnos que lo hagamos bien, pero tenemos que hacerlo un poco más rápido, pero siempre con buenos fundamentos. Gracias, Eric. Sí, continuando con el comentario de Gustavo, en realidad el atributo del que discutimos aquí es la conectividad, ¿verdad? Que esa conectividad puede tener ámbitos de corta distancia o ámbitos de larga distancia. Hemos visto una muy buena señal en ampliar las áreas para darles esa reactividad ante ciertos impactos, porque proteger pequeñas áreas las hace muy sensibles a los grandes cambios. Con respecto a los esfuerzos regionales, hay que recordar que Costa Rica en varios grupos faunísticos marinos complementa esfuerzos desde los años 90, por ejemplo, con la constitución de la Red Centroamericana para la Conservación de la Tortuga Marina, una red que apoyó muchísimo la conformación de la CIT, de la Convención Interamericana para la protección de la tortuga marina, que es un acuerdo internacional de todo el hemisferio, de Canadá hasta Argentina, donde hay 18 países en este momento. O tenemos el acuerdo de la Convención de Especies Migratorias. Desafortunadamente, yo creo que cuando se mezcla la política y especialmente el desinterés político, y me refiero a que se toman decisiones más de corto plazo, por ejemplo, el mantener esquemas de aprovechamiento de uso de recursos pesqueros, de ignorar las señales de que el cambio climático avanza y no se toman decisiones, de que se permite el desarrollo costero pegadito a la zona de marea alta, simplemente es, como dicen en el argot popular, patear el balón, ¿verdad? El dejarle las decisiones a los que vienen,
porque el agua tarde o temprano va a poner en riesgo esas casas, esos edificios, esos desarrollos. El recurso pesquero se agota y van a mantenerse en pobreza ciertos sectores pesqueros. Y no estamos realmente tomando las decisiones de largo plazo en escenarios, usando los escenarios más graves, más críticos, ¿verdad? E invirtiendo en recurso humano y en recurso financiero como debería ser. Eso hay que cambiarlo. El tema es que no todos los esquemas políticos están decididos a hacer esos cambios y en poner los recursos necesarios para esto. Se avanza lentamente, como les digo, los esfuerzos regionales para grupos como las tortugas marinas, que están en este momento tan críticamente afectadas, que está la aceleración del metabolismo por aumento de temperatura está provocando en algunos organismos que no se complete el desarrollo embrionario. Entonces están apareciendo animales sin aletas, sin órganos internos, y es mucho más costoso incubarlas en ambientes artificiales que haber creado medidas de adaptabilidad en las mismas costas. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra pregunta, y si no la tenemos porque no veo ninguna mano levantada, darle la palabra a Eric. Ligado a lo que mencionaba Gustavo, no es del Caribe, pero es del Atlántico. Hace un tiempo trabajé en unos temas de Guinea Ecuatorial donde hicimos marcaje de tortugas baula en lo que es la isla de Bioko, con Guinea Ecuatorial, y otros científicos marcaron en Gabón. Podemos ver la conectividad que mencionó Gustavo en el Atlántico. Estas tortugas que fueron marcadas en África Central, unas migraron hacia el sur, a zonas de alimentación por Sudáfrica, pero algunas fueron hasta el Río de la Plata a alimentarse, a la desembocadura del Río de la Plata. Sabemos que lo conoce mucho mejor que yo, que en el Caribe sean temas similares donde las tortugas laúd se dirigen hacia zonas en el Atlántico Norte de alimentación, hacia el Mediterráneo. Entonces esta conectividad es súper importante para muchas especies en el Caribe. Como yo presenté casos en el Pacífico, en el Caribe es súper valioso. El tema de las, no sé, en Costa Rica no tengo la experiencia, pero sé que en las islas más externas, el tema de las ballenas jorobadas, el tema de migración de cachalotes es súper importante y genera muchos dividendos o muchas divisas a las comunidades en observación de cetáceos. En buceo, el tiburón martillo es súper importante en varios sitios de buceo en el Caribe, al igual que es en la Isla del Coco. Entonces, todas estas actividades, como dijo Didier ahora, van a ir a verse afectando por el cambio climático, y comunidades que ya están deprimidas con opciones laborales, con ingresos, podrían verse más afectadas aún en temas de turismo, en temas de captura de recursos de proteína para sus familias, para la venta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Definitivamente la merma en los servicios ecosistémicos, tanto de los ecosistemas afectados por cambio climático, las especies claves que has mencionado, migratorias y no migratorias, todo eso va a afectar las economías locales. Y es muy importante haber comenzado hace rato a cambiar esto. Te agradezco muchísimo, Eric. Si no tienes ningún comentario final, no veo ninguna mano levantada, quiero darle la palabra a Olger en representación de la CLAC para que cierre esta charla, y agradecerte nuevamente el tiempo, la inversión, el acompañarnos acá y el habernos dado la exposición con excelente información acerca de la afectación del cambio climático a especies migratorias. Olger, por favor. Muchas gracias, don Eric. Muchas gracias, don Didier. De verdad, esto viene como complemento a las sesiones de trabajo anterior, ¿verdad? Con la integralidad de diferentes elementos a nivel de cambio climático que se dan a nivel mundial, que al final vienen e impactan sobre la gobernanza que nosotros realizamos. Todo este proceso viene como dije al inicio, ¿verdad?, a crearnos capacidades y a tener conocimiento de información valiosa que nos puede permitir gestionar de la mejor forma las áreas protegidas que tienen incidencia en la parte marino-costera. Y en ese sentido, muchas gracias a ambos, ¿verdad?, por este espacio y por esta oportunidad que se nos ha brindado durante ahorita que hemos compartido estas experiencias. Muchas gracias, Eric, nuevamente gracias. Invitarlos a la siguiente sesión, si no estoy equivocado, con la doctora Liliana Piedra de la Universidad Nacional,
y pronto estaremos anunciando la fecha. Y hay media docena de sesiones más cada 2 semanas. Muchas gracias, pasen linda mañana y les agradecemos su presencia con nosotros. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.